Muy buenas tardes, mi nombre es Zapatero González Ana Alberto y yo voy a explicar voy a justificar las respuestas del capítulo 4. Bueno, en este caso, la primera pregunta que nos aparece es perdón, no alcanza a ver. Bueno, la primera es: ¿qué es verdad con respecto a las topologías física y lógica? La respuesta es las topologías lógicas que se refieren a la forma en que una red transfiere datos entre dispositivos. Bueno, en este caso, como podemos observar, nos maneja que la topología lógica se refiere a la forma en que una red transfiere tramas de un nodo al siguiente. Esta disposición consta de conexiones virtuales entre los nodos de una red. Los protocolos de capa de enlaces de datos definen estas rutas de señales lógicas. La topología lógica de los enlaces punto a punto es relativamente simple, mientras que los medios compartidos ofrecen métodos de control de acceso a medios diferentes. La siguiente pregunta es: ¿qué tipo de conector usa una tarjeta de interfaz de red? En este caso la respuesta es RJ45, y esta respuesta la podemos encontrar en el subtema 4.2.2.3. Bueno, como podemos ver en las figuras, como se muestra en la figura 1, el conector RJ45 es el componente macho que está engarzado en el extremo del cable. El socket es el componente hembra en un dispositivo de red, una pared, una toma en el tabique divisorio de un cubículo o de un panel de conexión. Bueno, la siguiente pregunta es: consulte la ilustración. La PC está conectada al puerto de consola del switch. Todas las demás conexiones se realizan con enlaces de Fast Ethernet. ¿Qué tipos de cable UTP se pueden utilizar para conectar los dispositivos? En este caso, como número 1 de consola, que es el rollover, el 2 que es el directo y el 3 que es el cruzado. Esta respuesta la encontramos en el subtema 4.2.2.4. Bueno, como podemos observar en el subtema, nos maneja que es el cable de consola, el cable exclusivo de Cisco utilizado para conectar una estación de trabajo a un puerto de consola de un router o de un switch. El siguiente que es el cable cruzado, que es el de Ethernet, el cable utilizado para interconectar dispositivos similares, por ejemplo para conectar un switch a un switch, un host a un host o un router a un router. Y el otro que es el cable directo, en este caso el tipo más común del cable de red, por lo general se utiliza para interconectar un host con un switch y un switch con un router. La siguiente pregunta es: ¿qué contiene el tráiler de una trama de enlace de datos? En este caso es la detección de errores. Esta respuesta la encontramos en el subtema 4.4.4.2. En este caso, como podemos ver, como nos preguntaba la pregunta, en la detección de errores, estos campos de trama se utilizan para la detección de errores y se incluyen después de los datos que forman el tráiler. La siguiente pregunta nos pregunta cuáles serían dos ejemplos de topologías híbridas. En este caso se eligen dos, que es la estrella extendida y la malla parcial. Esta respuesta la encontramos en los temas 4.4.2.1 y 4.4.3.1. En este caso, como podemos observar, en la estrella extendida o híbrida es una topología en estrella extendida. En este caso son dispositivos intermediarios centrales que interconectan otras topologías en estrella. Una estrella extendida es un ejemplo de una topología híbrida. Aquí, como podemos observar, nos maneja que la malla, que esta topología proporciona alta disponibilidad, pero requiere que cada sistema final esté interconectado con todos los demás. Por lo tanto, los costos administrativos y físicos pueden ser importantes. Básicamente, cada enlace es un enlace punto a punto al otro nodo. La siguiente pregunta es: un administrador de red advierte que algunos cables Ethernet instalados recientemente transportan señales de datos distorsionadas y con errores. Los cables nuevos se instalaron en el cielo raso, cerca de tubos fluorescentes y equipos eléctricos. ¿Cuáles son los dos factores que pueden interferir con el cableado de cobre y provocar una distorsión de la señal y daños en los datos? En este caso se eligen dos. Aquí, como podemos observar, las respuestas son EMI y RFI. Estas respuestas las encontramos en el subtema 4.2.1.1. Como podemos observar aquí en la pregunta, la respuesta, la que maneja la anulación, es: los diseñadores ahora emparejarán los hilos y que en un círculo. Cuando dos hilos en un circuito eléctrico están cerca, los campos magnéticos son exactamente opuestos entre sí. Por lo tanto, los dos campos magnéticos se anulan y también anulan cualquier señal de
EMI y RFI externa. La siguiente pregunta nos maneja cuál es la definición de ancho de banda. En este caso se escogió la cantidad de datos que pueden fluir desde un lugar hacia otro en un periodo determinado. En este aspecto la respuesta la encontramos en el subtema 4.1.3.2. Como podemos observar, aquí nos maneja lo que es aquí nos maneja la definición del ancho de banda. En este caso la capacidad de un medio para transportar datos. El ancho de banda digital mide la cantidad de datos que pueden fluir desde un lugar hacia otro en un periodo de tiempo determinado. El ancho de banda generalmente se mide en kilobytes por segundos, que en este caso son kilobytes, megabits por segundo o gigabytes por segundo. En ocasiones el ancho de banda se piensa como la velocidad a la que viajan los bits, sin embargo esto no es adecuado. Por ejemplo, en internet de 100 megabytes o de 100 megabytes, los bits se envían a la velocidad de la electricidad, la diferencia en el número de bits que se transmiten por segundo. Como podemos ver, la siguiente pregunta nos consulta, no sé qué es la ilustración. En este caso, cuál es el problema con la terminación que se muestra. En este caso, la respuesta es la longitud de la parte sin trenzar de cada cable es demasiado larga. En este caso, la respuesta la encontramos en el subtema 4.2.2.3. Como podemos observar, nos muestra en la figura. Nos maneja que es un conector defectuoso, los hilos están expuestos sin trenzar y el revestimiento no los cubre completamente. La siguiente pregunta nos maneja cuál de las siguientes características describe el crosstalk. En este caso, la distorsión de los mensajes transmitidos desde las señales que se transportan por hilos adyacentes. En este caso, la respuesta la encontramos en el subtema 4.2.1.1. En este caso encontramos la definición de crosstalk. En este caso se trata de una perturbación causada por los campos eléctricos o magnéticos de una señal de un hilo a la señal de un hilo adyacente. En los circuitos telefónicos, el crosstalk puede provocar que se escuche parte de esta conversación de voz de un circuito adyacente. En especial cuando una corriente eléctrica fluye por un hilo, crea un pequeño campo magnético circular alrededor de dicho hilo que puede captar un hilo adyacente. La siguiente pregunta es cuáles de los siguientes constituyen dos motivos para que los protocolos de capa física utilicen técnicas de codificación de trama. En este caso nos maneja dos opciones y es distinguir los datos de información de control y identificar dónde comienza y termina la trama. En este caso esta respuesta la encontramos en el subtema 4.1.2.1. En este caso la respuesta la encontramos en este subtema. En la capa física de OSI proporcionan los medios de transporte. Los bits conforman una trama de la capa de enlace de datos a través de los medios de red. Esta capa acepta en una trama completa desde la capa de enlaces de datos y la decodifica con unas secuenciales que se transmiten entre los medios locales. La siguiente pregunta es ¿por qué se utilizan dos hilos de fibra para una sola conexión de fibra óptica? En este caso permite la conectividad de full duplex. Esta respuesta la encontramos en el subtema 4.2.3.4. Como podemos observar, en este caso se requieren dos fibras para realizar una operación full duplex, ya que la luz solo puede viajar en una dirección a través de la fibra óptica. En consecuencia, los cables de conexión de fibra óptica forman un haz de dos cables de fibra óptica y su terminación incluye un par de conectores de fibra monomodo estándar. Algunos conectores de fibra óptica aceptan las fibras de transmisión y recepción en un único conector, conocido como conector duplex, como se muestra en el conector LC o múltiplos duplex en la figura 1. Que la figura 1 nos maneja esto. La siguiente pregunta es ¿cuál de los siguientes son dos servicios realizados por la capa de enlace de datos del modelo OSI? En este caso se eligen dos opciones, que es el control de acceso al medio y realiza las detenciones de errores, y la otra es acepta paquetes de capa 3 y los encapsula en tramas. En este caso la respuesta la encontramos en el subtema 4.3.1.1. Como podemos ver en esta, como se muestra en la figura 1, es correspondiente a lo siguiente. Permite a las capas superiores acceder a los medios, acepta paquetes de la capa 3 y los empaca en tramas, y prepara los datos de red por la red física, controla la forma en que los datos se colocan y reciben en los medios, intercambian tramas entre los nodos en un medio de red físico como UTP o fibra óptica, recibe y dirige paquetes a un protocolo de capa superior y lleva a cabo la detección de errores.
La siguiente pregunta es: ¿cuál de las siguientes capas del modelo OSI es responsable de especificar el modelo de encapsulación utilizado para tipos específicos de medios? En este caso es la capa de enlace de datos. Esta respuesta la encontramos en el subtema 4.3.1.1. Como podemos observar, aquí nos maneja lo de la capa de enlace de datos. Esta es la que prepara los datos de red para la red física. Igual en este lado, la capa de enlace de datos separa de manera eficaz las transiciones de medios que ocurren a medida que el paquete se reenvía desde los procesos de comunicación de las capas superiores. La capa de enlace de datos recibe paquetes de un protocolo de capa superior o los dirige a un protocolo de las mismas características. En este caso, IPv4 o IPv6, este protocolo de capa superior necesita saber qué medios utiliza la comunicación. La siguiente pregunta es: ¿cuál de las siguientes es una ventaja de utilizar cableado de fibra óptica en lugar de cableado de cobre? En este caso la respuesta es: puede transportar señales mucho más lejos que el cableado de cobre. Esta respuesta la encontramos en el subtema 4.2.3.6. Como podemos observar, aquí nos maneja las cuestiones de implementación, el cableado UTP y el cableado de fibra óptica. Nos maneja también lo que es nos necesitan habilidades de instalación, las distancias que relativamente cortas son de 1 a 100 metros y relativamente extensas, que es cuestión de cableado de fibra óptica, relativamente extensas de 1 a 100.000 metros. En este caso nos maneja aquí también la respuesta, que las fibras ópticas son finas, tienen una pérdida de señal relativamente baja y pueden utilizarse en longitudes mucho mayores que los medios de cobre. Algunas especificaciones de la capa física de fibra óptica admiten longitudes que pueden alcanzar varios kilómetros. La siguiente pregunta es: ¿qué técnica se utiliza con el cable UTP para la protección contra la interferencia de señal crosstalk? Como tal, la respuesta es trenzar los cables entre sí en pares. Esta respuesta la encontramos en el subtema 4.2.2.1. Como podemos observar en la respuesta, las propiedades del cableado UTP, cuando se utiliza como medio de red, el cableado del par trenzado no blindado UTP consta de 4 pares de hilos codificados por colores que están trenzados entre sí y recubiertos con un reabastecimiento de plástico flexible. Su tamaño pequeño puede ser una ventaja durante la instalación. La siguiente pregunta es: un administrador de red está diseñando la disposición de una nueva red inalámbrica. ¿Cuáles son las 3 áreas de importancia que se debe tener en cuenta al crear una red inalámbrica? Se eligen 3 opciones: es la interferencia, el área de cobertura y la seguridad. Esta respuesta la encontramos en el subtema 4.2.4.1. Como podemos observar, aquí nos maneja los diferentes algunas áreas de importancia para la tecnología inalámbrica, que es el área de cobertura, la interferencia y la seguridad. ¿Qué indica el término rendimiento? En este caso es la medida de los bits transferidos por los mismos durante un periodo determinado. Esta respuesta la encontramos en el subtema 4.1.3.3. Como podemos observar, el rendimiento es la medida de transferencia de bits a través de los medios durante un periodo de tiempo determinado. Debido a diferentes factores, el rendimiento general no coincide con el ancho de banda especificado en las implementaciones de la capa física. Muchos factores influyen en el rendimiento, incluidos los siguientes: la cantidad de tráfico, el tipo de tráfico y la latencia creada por la cantidad de dispositivos de red encontrados entre origen y destino. La pregunta 18 es: ¿cuál de estas es una función de la subcapa de control de enlace lógico? La respuesta es señalar marcos para identificar el protocolo de capa de red que se ejecuta. Esta respuesta la encontramos en el subtema 4.3.1.2. Como podemos observar, en este lado nos maneja el control de enlace lógico, que son las capas de enlaces de los datos, que se divide en subcapas. La respuesta es: esta subcapa superior se comunica con la capa de red. Coloca en la trama información que identifica qué protocolo de capa de red se utiliza para la trama. Esta información permite que varios protocolos de la capa 3, tales como IPv4 e IPv6, utilicen la misma interferencia de red y los mismos medios. La siguiente pregunta es: ¿cuáles las afirmaciones describen la topología en estrella extendida? La respuesta es: los terminales se conectan a un dispositivo intermediano central que se conecta a otros dispositivos intermediarios centrales. La respuesta la encontramos en el subtema 4.4.3.1.
Como podemos observar, la estrella extendida es una topología en estrella extendida. Dispositivos intermediarios centrales interconectan en otras topologías en estrella, o una estrella extendida es un ejemplo de una topología híbrida. La siguiente pregunta es: ¿qué métodos de transferencia de datos permiten que se envíe y se reciba información al mismo tiempo? Como tal es el full duplex. La respuesta se encuentra en el subtema 4.4.3.2. Como podemos observar, en este caso la comunicación de duplex completo es el full duplex. Los dos dispositivos pueden transmitir y recibir en los medios al mismo tiempo. La capa de enlace de datos supone los medios están disponibles para transmitir para ambos nodos en cualquier momento. Los switches Ethernet operan en el modo duplex completo de forma predeterminada, pero pueden funcionar en half duplex si se conectan un dispositivo con un dispositivo externo. Como podemos ver en esta figura 2, se puede mostrar o se muestra la comunicación duplex completa. La siguiente pregunta nos permite usar las características en el tipo de fibra óptica correcto. En este caso no se utilizan todas las opciones. La primera, que es como podemos ver, nos pide que la fibra multimodo, LED como fuente de luz, generalmente utilizada con redes LAN y varios haces de luz en la fibra. La segunda es fibra monomodo, el láser como fuente de luz, generalmente utilizada en redes troncales de campus universitarios y solamente un haz de luz en la fibra. La respuesta la podemos encontrar en el subtema 4.2.3.3. Como podemos ver en la primera figura, nos manejan lo del monomodo, que produce una única luz trayectoria recta para la luz. Este es de núcleo pequeño, menor dispersión, apto para aplicaciones de larga distancia. Utiliza láseres como fuentes de luz y suele utilizarse como troncales de campos para distancias de varios miles de kilómetros. En la figura 2, que es multimodo, en esta permite varias trayectorias para la luz. El núcleo más grandes que en los cables monomodo, permite una mayor dispersión y por lo tanto se produce pérdida de señal. Apto para aplicaciones de larga distancia, pero más reducidas que las que permiten los cables monomodo. Y utiliza LED como fuente de luz. La siguiente pregunta es: ¿cuál es la función del valor CRC que se encuentra en el campo FCS de una trama? En este caso es verificar la integridad de la trama recibida. Esta respuesta la encontramos en el subtema 4.4.4.2. Como podemos ver, aquí nos maneja que un nodo de transmisión crea un resumen lógico del contenido de la trama, conocido como el valor de comprobación de redundancia cíclica, CRC. Este valor se coloca en el campo de secuencia de verificación de la trama FCS para representar el contenido de la trama. En el trailer Ethernet, el FCS proporciona un método para que el nodo receptor determine si la trama experimentó errores de transmisión. La siguiente pregunta es: a medida que los datos se trasladan por los medios en un stream de unos y ceros, ¿cómo identifico un nodo receptor al comienzo y el final de una trama? En este caso la respuesta es el nodo transmisor inserta bits de inicio y detención de la trama. En este caso esta respuesta está en el subtema 4.4.2. Como podemos ver en los campos de trama, nos maneja lo que es el encabezado, el inicio de la trama, el direccionamiento, el tipo de control. Y bueno, en este caso es en el caso del encabezado. En el caso del paquetes y datos, los datos, el trailer es la detección de errores y la detección de la trama. Y bueno, eso sería todo de mi parte. Muchas gracias.